Ya, doctorita. Ya. Bueno, shock séptico. Shock séptico, jóvenes, es tan importante como conocer el shock hemorrágico, parada cardiorrespiratoria y todos los temas. Bueno, en realidad todos los temas que hemos hecho son importantes, ¿ah? Todos son importantes porque todos vemos en emergencia. Y especialmente shock séptico. ¿Por qué? Porque aún sigue frecuente la alta prevalencia e incidencia que tenemos por infecciones por microorganismos, ¿no es cierto? Entonces, si yo no conozco al microorganismo de manera adecuada, no voy a poder elegir o no voy a poder hacer uno. Si no reconozco un cuadro séptico, no voy a hacer un diagnóstico oportuno. Y si no hago un diagnóstico oportuno, ello incluido identificando qué microorganismo es con el que yo estoy enfrentándome, la consecuencia es fatal, pues les cuesta la vida de los pacientes si no hacemos un diagnóstico adecuado y con ello un tratamiento adecuado, ¿no? Entonces, ya van a ver ustedes, ya ayer hemos ido hablando algo, ¿no? Sobre qué criterios hay que tener para saber que estamos frente a un cuadro séptico o a un cuadro de shock séptico, ¿sí? Esto es al final. Entonces, vimos que hay escalas de clasificación, ¿no? El SOFA, QISOFA, todo eso, pero bueno, eso es para diagnóstico. Desde hace años atrás, miren qué año ya estamos, 2022, ¿no? Desde antes del 2012, incluso el 2005, ¿no? Hay una asociación que es el Survivai, no sé si está bien pronunciado, pero hay un grupo de médicos emergencistas, intensivistas, algo de internistas. ¿Por qué? Porque sepsis es un problema muy frecuente en la emergencia y en las unidades de cuidados intensivos. Ya entonces los cuales han ido identificando qué problemas tenemos frente a un cuadro séptico, ¿no? ¿Por qué tanto paciente se muere si la sepsis sea, bueno, supuestamente ese es un buen diagnóstico, un buen tratamiento? ¿Por qué la mortalidad sigue siendo alta? Hasta la fecha la mortalidad de shock séptico sigue siendo alta, alta. Entonces, ¿esto por qué? Porque si tú te das cuenta tarde, ¿no? Tarde del monstruo frente al que estás, ya el monstruo te ganó. ¿Sí? Entonces no nos podemos dar cuenta tarde. Tenemos que tener criterios tempranos para darnos cuenta de que estamos frente a un cuadro séptico, usar el antibiótico adecuado, las medidas coadyuvantes adecuadas para poder controlar este cuadro de shock y por tanto recuperar a mi paciente, ¿no? Restablecerle su salud. Entonces, sepsis realmente es la enfermedad que más mata, ¿no? ¿Por qué? Porque el diagnóstico lo hacíamos muy tarde. Miren, la mortalidad en países desarrollados, europeos, en Estados Unidos, su mortalidad es alta, de 40 a 50% de casos. O sea, 40 personas se mueren de 100 casos, 50 personas se mueren de 100 casos. O sea, es más o menos la mitad, ¿no? ¿Se imaginan en nuestro medio? ¿Cómo será nuestra mortalidad? De hecho, que es mucho más, 70-80% de mortalidad cuando estamos frente a un shock séptico, pero un choque séptico, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como médicos, ustedes como estudiantes? Aprender a hacer un diagnóstico precoz de sepsis, ¿ya? ¿Y en quién es más frecuente y tiene mayor complicación en edades extremas, tanto en niños, bueno, en los niños, porque uno no podemos hacer anamnesis tan fácilmente en ellos, ¿no? No nos describen su patología, y en gente, obviamente, en la otra edad de la vida, ¿no? Donde el paciente poco o nada podría comunicarse, o peor aún si tiene comorbilidades. Acuérdense que el shock séptico va a depender no solo del tratamiento, sino también de la respuesta inmunológica del paciente. Entonces, si es un paciente que tiene un cáncer, su inmunidad no es buena, ¿no? Si tiene diabetes, tampoco es buena. Es hipertenso, tampoco es buena. Es gordito, tampoco tiene una buena inmunidad. Desnutrido, tampoco tiene buena inmunidad. Entonces, imaginan una infección en estos pacientes, son muy agresivos, ¿ya? Y obviamente se van a dar más de manejo intrahospitalario, porque al inicio el paciente viene porque tiene fiebre, malestar, y finalmente el shock séptico ya se establece en el hospital, pues. Entonces, la incidencia anual mundial, miren, 51.690 casos por cada 100.000 habitantes. 2 a 37% están en la UCI, ¿ya? En las emergencias o urgencias, 3%, admisiones hospitalarias, 2%. La mortalidad, chicos, a nivel mundial es alta, es muy alta. Como de 100 personas, 30 se nos van a morir. O de 165 que se mueran, o sea, no, pues, algo estamos haciendo mal.
¿ya? Y eso tiene que mejorar con la formación de ustedes. Lo mismo en Estados Unidos, en Europa, ¿ya? Y vean cómo la mortalidad ha ido incrementando o los cuadros de shock séptico han ido incrementando a medida de que han pasado los años. ¿Por qué? Porque hacen mal uso de antibióticos, pues los jóvenes, los médicos jóvenes son los que andan empleando ceftriaxona para una gripe, ceftazidima para otra gripe, todo porque el paciente le dice que estoy, no, y hacemos mal uso de antibióticos. ¿Qué estamos logrando con el mal uso de los antibióticos? La resistencia de las bacterias. Entonces va a llegar un momento en que no va a haber un antibiótico que nos pueda curar de una infección. ¿Por qué? Porque hemos hecho resistencia. Las bacterias no son tontas, pues. Saben que estamos tras de ellas con un antibiótico, entonces ¿qué hacen? Empiezan a hacer mecanismos de resistencia, cómo resistir frente al ataque con un antibiótico. Entonces van cambiando, ¿no? En su estructura, en su mecanismo de acción, en todos sus aspectos van tratando de cambiar, y no solo eso cambian, sino lo heredan a sus hijas bacterias. Y si sabes que hay una penicilina ahí que te entra, te hace eso, ya te voy a dar mi gen, se lo da su gen, y así van proliferando la resistencia bacteriana contra los antibióticos. Entonces va a llegar un instante, chicos, que si seguimos haciendo mal uso de los antibióticos, no va a haber medicamento que nos cure. Y todos nos moriremos mirando, sin saber qué hacer. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con el uso indebido de los antibióticos. Miren ahí, infección es un fenómeno, esos términos todavía es importante conocerlos, ¿ya? Infección, fenómeno microbiano que se caracteriza acá, miren, esta herida, porque hay una respuesta inflamatoria. Respuesta inflamatoria, ¿a quién? A la presencia de algún microorganismo que está haciendo, miren, desmadre, ¿no? Bueno, está haciendo, no sé, alterando toda la flora, ¿sí? Alterando toda la respuesta celular, y por eso es que se produce toda esta lesión. La bacteriemia, presencia de bacterias en sangre, eso nunca se olviden, sin manifestación clínica. Y el SIRS, que ayer hablábamos, la respuesta inflamatoria sistémica, que no solamente es por una infección, sino también podemos dar por injurias enzimáticas, la pancreatitis, los politraumatizados, tanto golpe que ha recibido ese pobre paciente. Hay pues una respuesta inflamatoria, habría leucocitos incrementados, puede ser fiebre, ¿sí? Los grandes quemados, lo mismo, pueden incrementar leucocitos, y otros, como son acá, serían las enfermedades cancerígenas, ¿no? Síndromes de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, las leucocitosis, el PCR incrementado no es exclusivo de infección por microbios. También podemos ver en otros procesos de inflamación. ¿Ya? Y este cuadro, bueno, yo creo que es importante, ¿sí? Infección. La infección de los microorganismos pueden ser por hongos, bacterias, parásitos, virus, ¿no? Virus que entran a la célula para tener actividad. Afuera no son nada, dentro de las células que se vuelven, pues, virulentas, como dice su nombre, ¿no? Y el SIRS se ve también en cuadros de politraumatismos, pancreatitis, quemaduras, problemas neoplásicos, ¿no? Entonces, en lo que es shock séptico tenemos que conocer a nuestro enemigo, ¿ya? Nuestro enemigo será un gran positivo, un gran negativo, un anaerobio, será un coco, un bacilo, todo ello. ¿Por qué? Porque de esas características, de ser positivo, negativo, coco, bacilo, yo qué sé, va a depender el uso del antibiótico que nosotros tengamos que elegir, ¿no? Si es un anaerobio, ¿qué antibióticos voy a utilizar? Y eso ustedes tienen que conocer muy bien, y han hecho ya farmacología, entonces tendrán que decir, para los anaerobios era clindamicina, metronidazol, ya pues, elijo una. Para los gran positivos, me parece que las penicilinas, cefalosporinas, por ahí cubrían bien. Ya, bien. Ahora, y si probes una E. coli, bueno, ese es un bacilo gram negativo. Encima es BLE, ¿qué voy a usar? Bueno, usaré pues un imipenem, ¿no? Pero si no conoces el germen, ¿qué usarás? Pues lo que se te venga en la cabeza vas a usar. ¿No? Vas a decir, te sale una Klebsiella. ¿Y qué es eso? Ay, no, creo que es una bacteria. ¿Y qué le voy a dar? ¿No? No sabes ni siquiera si será un gram negativo, un gram positivo, no lo sabes, entonces, ¿qué vas a usar? Mal uso de antibióticos. ¿Ya? Entonces, chicos, tienen que conocer quiénes son gram positivos, quiénes son gram negativos,
¿no? ¿Qué gérmenes están dentro de la clasificación de anaerobios? ¿Ya? Cuando hablo de un BLE, de un BLA, cuando hablo de un meticilino sensible, meticilino resistente, todo eso tienen que conocer. En relación a la fisiopatología, vamos a usar lo que su compañera nos trajo ayer. Miren, cuando un microorganismo ingresa hacia nuestro lindo cuerpo, se va a dar una respuesta inflamatoria y una proinflamatoria. En esa respuesta proinflamatoria va a liberarse el factor 12, dice con álgebra, ¿no? Estados procoagulantes, incremento del factor de necrosis, ¿sí? ¿Qué más hay en acá? No se nota, lamentablemente. Ya ahorita vamos a ver en otra diapositiva. Activación de todos los leucocitos, interleuquina 1, 6, 8, factor de necrosis tumoral, ¿no es cierto? Miren, todas las respuestas proinflamatoria e inflamatoria. Sí, activación y daño del endotelio. Al mismo tiempo que estamos activando el endotelio, también se puede estar dañando, ¿ya? Activación de los complementos. ¿Sí? El producto final, miren, de esta activación, un factor activador de plaquetas, por ejemplo, va a hacer que haya coágulos dentro de los vasos por culpa de este microorganismo. Van a formarse coagulitos dentro de los vasos y cuando yo haga el conteo de mis plaquetas que están circulando en la sangre, obviamente voy a encontrar una plaquetopenia. ¿Ya? Ahora, como hay un daño del endotelio, me va a dar como respuesta anormal una vasodilatación extrema. Y acuérdense que los vasos están en su pared con células endoteliales. Estas células pues no están pegadas para siempre. Si hay un efecto del óxido nítrico, se van a empezar a ¿qué? A separar. Por tanto, va a haber diapedesis. Parte del volumen sérico se va a ir hacia el intersticio. Eso significa edema. ¿Ya? Edema, el aumento en la permeabilidad de los vasos me va a dar edema. Obviamente, si no hay buena circulación, va a haber baja de la perfusión de órganos nobles, de muchos órganos que no son nobles y de tejidos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede si yo tengo una vasodilatación sistémica? ¿No? La vasodilatación sistémica se va a manifestar como hipotensión. Y si yo tengo presión baja, no hay una buena circulación de sangre, ¿no? Y la sangre ya sabemos que lleva oxígeno y glucosa. ¿Para qué? Para que las células cumplan con sus funciones. Pues si ahorita yo estoy con un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Voy a estar febril con mi malestar, no voy a aprender nada de lo que están presentando en la charla, no voy a entender nada de lo que me están hablando. ¿Por qué? Porque mi oxigenación de mi cerebro y la circulación está disminuida, pues por culpa de ese proceso infeccioso. ¿Ya? Entonces acá tenemos, tenemos proceso infeccioso, ¿no? Este microbio, ¿no? El microbio, especialmente los gram negativos, producen lipopolisacáridos y endotoxinas, ¿ya? Y exotoxinas, los peptidoglicanos, será pues en los gram positivos. Entonces, ante esta presencia de gérmenes o sus productos, ¿no es cierto? Se va a dar una respuesta de inflamación, con liberación de qué o activación de qué, de más plaquetas, más neutrófilos, más monocitos, más macrófagos, incluso los basófilos, ¿ya? Y las células mastoideas, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Van a activar a las plaquetas. Y estas plaquetas, como hay una vasodilatación extrema, van a tratar las plaquetitas de tapar esos agujeros. Y el riesgo es de que se produzca una coagulación intravascular diseminada. ¿Ya? Las citocinas, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, 6, 10, activarán a muchas más células, ¿no? Como respuesta inflamatoria y se va a dar pues, una guerra en nuestro cuerpo. También incrementar el óxido nítrico en forma exagerada, la producción de radicales libres, esto por la vía anaerobia, la activación del complemento. Finalmente, ¿no? Después de tanta guerra, lo que va a haber es una disfunción del endotelio. Entonces, el endotelio empieza a vasodilatar de manera extrema. Hay fuga capilar, claro, entre célula y célula se forman espacios y por ahí se escapa el líquido del intracelular. ¿Ya? Entonces, para tapar esos agujeros, ¿qué tienen que hacer las plaquetas? Se acumulan y hacen una coagulación intravascular o la trombosis microvascular, mayor adhesión celular, hipoxemia en esos
tejidos que no reciben adecuado aporte de oxígeno por una hipoperfusión, ¿no? Y con ello la muerte, ¿sí? Entonces, finalmente, luego de la disfunción del endotelio que se está dando microscópicamente, y habrá una disfunción de órganos de manera secuencial múltiple, ¿no? Ya tengo un estado mental alterado porque hay hipoxemia, la frecuencia respiratoria alta por la hipoxemia, diuresis está disminuida porque mi organismo trata de compensar la hipotensión, entonces el riñón trata de retener agua y en esa fase de compensación es que entra en falla renal. Bueno, está de más decir la hipotensión y la taquicardia, ¿no? Como respuesta hemodinámica, trombocitopenias por el CIT, ¿no? El llenado capilar, de hecho, va a estar lento. Y finalmente se producirá, por tanto lactato, por tanto producto de la vía anaerobia, harto ácido láctico y por tanto acidosis metabólica. ¿Ya? Una vez que hay disfunción orgánica múltiple, de acuerdo a la intensidad, ¿no? de disfunción que ya entran en falla, la muerte es inminente. El paciente se llega a morir. ¿Ya? Acá lo que quiero resaltarles es lo del óxido nítrico. Miren acá lo que tenemos, chicos. Este es un capilar normal, ¿sí? Y este es un capilar, ¿sí? Que está vasodilatado. ¿Por qué? Por presencia de estos microorganismos. Entonces, el óxido nítrico normalmente regula la vasodilatación, vasoconstricción, bueno, será otro elemento, ¿no? Pero el óxido nítrico lo que hace es vasodilatación. ¿Sí? Ponte, uno está con mucha calor, entonces los vasos tienen que dilatarse para eliminar un poco de su energía, ¿no? Un poco de la temperatura en caso de fiebre. Entonces se vasodilatan y por eso es que nos ponemos colorados. Pero en este cuadro es un cuadro séptico. Miren, acá está una pseudomona con sus flagelos, con su núcleo, ¿ya? Entonces, ¿qué está generando esto? Una respuesta inflamatoria, liberación de bastante óxido nítrico. El óxido nítrico te produce vasodilatación intravascular, ¿no? Por acúmulo de plaquetas se separan, miren, las células y por ahí empieza a salir el contenido del capilar. Ya está, incremento en la permeabilidad. Por tanto, estas plaquetas, ¿no? Las plaquetas que están circulando en la sangre tendrán que tapar pues, esos huequitos. Eso se llama CIT, coagulación intravascular diseminada. Ya depende, se va a darse el CIT dependiendo de la severidad de la infección. No todos los cuadros sépticos hacen CIT. Entonces, el efecto vascular en la sepsis del óxido nítrico. Ya, normalmente, como les digo, ¿no? El óxido nítrico está presente, vasodilata, hacen vasoconstricción, vasodilatación, de acuerdo a qué cosa quieren regular, ¿no? Pero en el caso de una invasión por microorganismos se libera en exceso este óxido nítrico, lleva a mayor vasodilatación. Por tanto, hipotensión, que no resuelve con fluidos, choque séptico, que solo resuelve con vasopresores. ¿Ya? Y sí están los criterios de sepsis. ¿Se acuerdan que yo les decía a una parte de sus compañeros, antes usaban los criterios de sepsis? Entonces vino el Survivine del 2016 y dijo, no, ya no sirve estos criterios, por gusto. ¿Por qué? Porque vieron que todos estos criterios, si tú ya los encuentras, la mayoría, ya el paciente ya está con un cuadro establecido y reversible. Entonces, ¿de qué sirve? Pues aprender todo eso. El objetivo es que nosotros aprendamos a diagnosticar lo más antes posible para evitar la mortalidad. Por tanto, para ello han creado el QuickSOFA, ¿no? QuickSOFA, que es una abreviatura de lo que es la escala de SOFA. Pero tengamos en cuenta todavía estos criterios de sepsis. Entonces, hasta cansarme, les he dicho, aprendan funciones vitales, funciones vitales. Ahora es donde sirven las funciones vitales. Si tiene fiebre o hipotermia, frecuencia cardíaca sobre 90, taquipnea sobre 22, ¿no? 22 dice el QuickSOFA, ¿no es cierto? Alterado el estado mental, edemas, glucosa alta y el paciente no es diabético, cuidado, estás frente a un cuadro séptico. Y ahí le agregaban las variables inflamatorias, leucocitos, leucopenia o leucocitosis. Si está más de 12.000 o menos de 4.000, criterio para un proceso infeccioso agresivo. O si tus glóbulos blancos tenían cifras anormales incrementadas en un 10% de las células inmaduras. La proteína C reactiva se considera todavía criterio para sepsis. La procalcitonina, aunque cuesta caro, pero todavía no, lo estamos utilizando.
Variables de disfunción de órgano. Si tú encontrabas un PAFI menos de 300, acuérdense el índice de Kirby, ¿no? El PAFI, la oliguria, que te hablaba menos de 0,5, eso es porque el riñón ya está entrando en una falla, o que la creatinina ha incrementado, trastornos de coagulación con el INR, ya hemos visto que en el SOFA no consideran INR, las trombopenias por el consumo de plaquetas, justamente por la separación de las células endoteliales, y bueno, hiperbilirrubinemia por la hipoxemia. Muy bien, nos hablaban de variables hemodinámicas, variables de perfusión tisular. Bueno, yo hasta ahora estoy de acuerdo con estos criterios, pero no esperes encontrar pues, las variables de disfunción orgánica. Ya si encuentras estas variables, la sepsis ya está establecida. Y a veces el antibiótico tal vez no nos va a ayudar porque ya se estableció. ¿Ya? ¿Qué más es eso? Ya no hay. Pues cuando hablamos de shock séptico, tiene que haber una disfunción de órganos. A eso se tiene que asociar una hipotensión y obviamente con hipoperfusión, la cual no se recupera solo con fluidos, sino que ya necesito ¿qué? Vasopresores como la noradrenalina. Entonces, hipotensión, hipoperfusión, más uso de vasopresores, shock séptico. ¿Sí? Cuando hablo de choque refractario, cuando al tratamiento que le pongo yo, tanto vasopresores, fluidoterapia, no responde hemodinámicamente el paciente y se va a dar el choque séptico refractario luego de 24 o 48 horas. Entonces, si en 48 horas, en lugar de bajar la dosis de noradrenalina, cada vez necesita más y más y más, ese paciente tiene pronóstico malo, malísimo, porque cada vez necesita más y más de medicamento, noradrenalina, para mejorar su presión. Pues en ese caso, lamentablemente, la guerra nos está ganando los microorganismos. Ya un milagro si sale. Miren, ¿desde cuándo me equivocaba, no? Desde el 2005, no, es desde el 2002, tiene esas fases de la campaña de sobreviviendo a la sepsis. ¿No? Desde el 2002 y han estado renovándolo, antes era cada 5 años, y ahora no sé qué le ha pasado a la sociedad, lo están sacando cada 3 años, cada 4 meses, tratan de sacar algo nuevo para combatir la mortalidad por shock séptico. Ahí está su famoso SOFA, Quick SOFA. El Quick SOFA, ¿no? Quick SOFA. ¿Cuáles eran los componentes del Quick SOFA, jóvenes? Por favor, alguien que participe. Chicos, hablen. Glasgow menos de 13, frecuencia respiratoria más de 22 y una presión arterial sistémica menos de 100. Muy bien. Eso es el Quick SOFA. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Ya esto hay que ver, ¿no? La escala completa que viene a ser el SOFA. ¿Qué es el SOFA? Sequential Organ Failure Assessment, ¿no? O sea, una secuencia de falla de los órganos. Y cuanto más órganos estén comprometidos, la mortalidad se hace mayor. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado. Esta es su Quick SOFA. Hipotensión, menos de 100. Alteración del estado mental, ya hemos visto que es por hipoxemia, y una taquipnea, frecuencia respiratoria, me equivocaba, les decía 20, no, mentira, es sobre 22. Entonces, con esos 3 criterios, jóvenes, ustedes cuando sean internos de medicina, o sea, al próximo año, creo que al subsiguiente, no sé, cuando les toca, ya tienen que aprender a reconocer sepsis. Ya ustedes ya están por egresar, ya casi van a ser médicos, les falta ¿cuánto tiempo? 2 añitos o más ya. Entonces tienen que ya estar aplicando todo este quick SOFA, todo ello en su vida diaria de médicos. ¿Ya? Mucho cuidado. Hay que aprender bien, nada de estar aprobando por aprobar. Entonces hay una introducción en la práctica clínica, ¿no? El objetivo del shock séptico es, 1, mejorar la hemodinamia y 2, atacar al enemigo. ¿Quién es el enemigo? El microorganismo. Entonces, para yo, 1, la hemodinamia ya sabemos cómo se va a recuperar, fluidoterapia, más vasopresores. Obviamente, tengo que cumplir con mis criterios diagnósticos, pues, que puede ser Quick SOFA. A eso súmale lactato, procalcitonina,
¿no? Hazle los hemocultivos pertinentes que necesita el paciente. ¿Por qué? Porque si ustedes no identifican al germen, de nada va a servir el esfuerzo que has hecho ese primer día de mejorarle la presión, fluidos, antibióticos, y al final no sabes qué germen es. Y puede ser pues un germen recontra resistente, muy agresivo, que necesita de antibióticos muy potentes, ¿no? Y hasta incluso ni siquiera hay en el hospital, entonces tienen que identificar al enemigo, por favor, con nombre y apellido. Para eso son los pancultivos. Si tiene mocos, ¿no? Secreciones bronquiales, mucoso purulentas, cultívenlo, y no solo para las bacterias, sino también para hongos. Tengo la orina patológica, orina con leucocitosis, entonces igual, puro cultivo. Tengo la piel llena de secreciones, hay una herida con absceso donde hay bastante pus, cultiven esa secreción. Una meningitis también, ¿no? Luego de tomar mi muestra, cultiva tu líquido cefalorraquídeo para ver si es una bacteria, es un hongo, y hacer el ataque, ¿no? Antimicrobiano o antifúngico de la mejor manera para controlar el proceso infeccioso. Porque estos hemocultivos, cultivo para hongos, salen después de 14 días, 10 días. Entonces, un día de demora es un día de pérdida para el paciente. Ni bien viene el paciente de inmediato, ¿no? Pancultivos. Nada de estar pensando en otra cosa. Pancultivos, y obviamente al mismo tiempo harán pues un manejo de resucitación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuáles son los objetivos? Si mi paciente vino con presión baja, la presión media ahora, la presión arterial tendrá que ser sobre 65. Lograr una buena diuresis sobre 0,5. Si ahí ese riñón pues se sacrificó, ahora nos toca a nosotros como médicos darle ese soporte, ¿no? En esa guerra al organismo. La saturación venosa de oxígeno tendrá que ser más del 70%. Y si está mi paciente con ¿cómo se llama? Un sistema para ver la presión venosa central, midan PVC, porque eso nos va a decir si le falta volumen, no le falta volumen, ¿no? Entonces, ¿cómo ustedes van a saber? No solo tener presión baja significa volumen. Pues acuérdense, este señor tiene vasodilatación. ¿Por qué? Porque hay afección de la regulación del endotelio. ¿Ya? Entonces, traten de hacer la compensación de la presión arterial en el menor tiempo posible, chicos. En el menor tiempo posible. Si se puede hacer en 2 horas, mejor. Cuidado con ocasionar disfunción. O sea, lo que ustedes tienen que evitar es que los órganos nobles se entren en falla, pues en colita. Por eso es que hay que apresurarnos en mejorar la presión arterial, una buena oxigenoterapia, buena presión arterial, buen latido cardíaco. ¿Ya? De inmediato, tengo que hacer ¿qué? Bueno, o con qué mejor esto de la hipotensión, será con fluidoterapia, y si no es suficiente, con los vasopresores, ¿no? Bueno, si pueden pasarlo a la UCI, pasen, pero no siempre se da eso, ¿no? En el escrito puede estar, pero no siempre en la práctica médica tenemos una UCI. Entonces les toca a ustedes manejar al paciente. Ya, acuérdense de las fases de la fluidoterapia, ¿no? El soporte vital, que son los fluidos, la fase de rescate. En la fase de rescate pueden aportar desde 1000 a 1500 o hasta 2000, teniendo mucho cuidado de que este paciente no tenga problemas cardíacos, problemas renales, donde acumula volumen, porque si le paso 1000 o 2000 a un paciente renal que no orina ni una gota, lo voy a edematizar, ¿no? Le voy a ocasionar edema pulmonar, y en lugar de un problema ya tengo 2, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Quiero ver lo de los antibióticos. Ya. Diagnosticado yo con todos mis criterios, ¿no? De que estoy frente a un cuadro séptico, mi lactato, mi presión, funciones vitales y todo lo que también nos han desarrollado en crisis, identificando todas las disfunciones, estoy obligado a ¿qué? Uno, mejorar la presión, que ya hemos dicho cómo se hace, y segundo, darle la cobertura antibiótica empírica. Empírica, ¿por qué? Porque yo no sé qué germen es el que se ha metido y me está ocasionándome todos los desórdenes que está ocasionando.
entonces tengo que usar un antibiótico empírico. Si es un problema neumónico, posiblemente sea un gram positivo, ¿no? Si es un problema de cavidad abdominal o cavidad pélvica, probablemente es un gram negativo y un anaerobio. Si es un problema de la piel, probablemente sea un gram positivo, un estreptococo gram positivo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la ubicación de dónde está la infección, yo voy a dar mi cobertura antibiótica, ¿ya? ¿Quiénes cubren mejor los gram positivos? Vancomicinas, cefalosporinas de tercera y cuarta generación y carbapenem, ¿no es cierto? Ahora, si tengo infecciones en cavidad abdominal, bueno, me van mucho, mucho mejor con los carbapenems y con el astreonam, ¿no? Que cubren bastante bien los gram negativos. Obviamente tienen que ser antibióticos de alta potencia porque tú estás luchando contra la muerte en un cuadro de shock séptico, ¿ya? Entonces, elegir un antibiótico que me dé una buena cobertura antibiótica. No voy a elegir pues, una penicilina, una amoxicilina, o sea, no sé dónde estaríamos, ¿no? O tratamiento oral, no. Aunque la fluoroquinolona lo usan como tratamiento oral, ¿no? Pero lo ideal es que mi medicamento, que mi antibiótico logre una biodisponibilidad pues, de un 100% y solo se logra con la vía endovenosa. Ya, entonces, para el diagnóstico, ya todos sus criterios, sus pancultivos. Luego de los pancultivos, empezamos con la cobertura de mis antibióticos empíricos, de acuerdo más o menos a qué germen podría estar ubicado, no sé, en la piel. Sigo piel, ya, debe ser un estafilococo, un estreptococo. Cobertura para gram positivo. Tengo una infección urinaria, fácil, acá puede ser una E. coli Klebsiella, bueno, raramente pseudomonas. Antibióticos que me cubran gram negativos. Como el paciente se me está yendo de las manos, agarro de frente carbapenem, simipenem, y asocio tal vez con otro antibiótico más. Y si sospecho de pseudomona, bueno, tendrá que ser otro antibiótico antiseudomónico. ¿Ya? Estos dos gérmenes, la pseudomona y el acinetobacter, realmente jóvenes, son un problema en el hospital. Andan generando cada desgracia. ¿Por qué? Porque no hay antibiótico que les resuelva este problema. Y encima es altamente contagioso. Se andan contagiando uno tras otro paciente con el acinetobacter. ¿Ya? Fuentes de infección, bueno, pues hay que ubicar la fuente de infección, chicos, para combatir al enemigo. Si ustedes no identifican o no tienen la sospecha de que están frente a un germen resistente, la infección les va a ganar. El shock séptico les va a ganar. Ahí tienen pulmón, estreptococos, hemófilos, legionela, clamidia. Abdomen, E. coli, bacteroides, fragilis, ¿no? Anaerobios. Piel y tejidos blandos, estreptococos, estafilococos y los cocos. Todos los cocos están ahí arriba. En el tracto urinario, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus y tal vez hasta Pseudomonas. Sistema nervioso central, estreptococo, Neisseria, Listeria, E. coli, hemófilos, bueno, realmente varios gérmenes. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Entonces dijimos, ¿no? Aparte de los antibióticos, el soporte hemodinámico. Acuérdense, por favor, de la fluidoterapia, las fases de la fluidoterapia. La fase de rescate, mejoren la presión arterial. Y si no es suficiente con el volumen que le he pasado de 1000 o 2000, de frente, vasopresores sin pensar dos veces, ¿no? Bueno, sin pensar dos veces, siempre que hayas acumulado criterios. Pues lactato en 5, lactato muy elevado, leucocitos alterados, PCR ingravidad, pues tiene criterios de sepsis. Este paciente no va a mejorar por más que le meta 10 litros. Su presión nunca va a mejorar, lo único que voy a lograr es edema. Entonces, ¿qué hay que iniciar? Norepinefrina. ¿Ya? Ahí está toda la fluidoterapia que hemos dicho, vasopresores. El tratamiento de elección, el más indicado, el que es lo máximo, el primer puesto de la clase, norepinefrina, para lo que es shock séptico. ¿Ya? Primera línea. Puedo apoyarme en otros fármacos como la epinefrina, dopamina, vasopresina. Tengo alternativas, ¿ya? Entonces, la norepinefrina es por excelencia el mejor vasopresor que tenemos. Norepinefrina, noradrenalina, y empiezas a titular el medicamento hasta que la presión se restablezca. Entonces, su mecanismo de acción al toque actúa de la norepinefrina. A los 2 minutos ya está actuando, a los 5 ya está actuando ya. No les espera nada, chicos. La norepinefrina es una bala en su mecanismo de acción y dura más o menos de 10 a 15 minutos. Aunque la bibliografía te dice 10 minutos aprox, ¿no?
pero dura así aproximadamente. Por eso es que tenemos que darlo en infusión. ¿Qué pasa si estoy frente a un shock refractario que ni con la NOR mejora? Ahí empezamos a incrementarle, aparte de la norepinefrina y epinefrina pura, adrenalina en infusión. Increíble, ya increíble. Y para obligar a que el corazón siga latiendo y bien, dopamina, ¿sí? Para mejorar la presión arterial, ya el último plan B, vasopresina, ¿no? La vasopresina, miren, en shock refractario, ¿sí? Y se tiene que hacer monitoreo de la presión arterial continuamente. ¿No quieres tomar la presión a cada rato? Fácil, ponga una línea arterial. Y obviamente el monitor tiene que tener pues ese medidor de presión arterial con línea arterial, si no, de nada sirve. Entonces ahí continuamente sale la presión y tú sabes si estás yendo bien o estás manejando deficientemente. Ya, el uso de tratamientos sinotrópicos, cuando la norepinefrina no es suficiente, el corazón sigue lento, no te olvides de la buena dobutamina. Y esa dobutamina, como inotrópico, nos habla de inotrópico, actúa sobre el músculo cardíaco, obliga a que ese corazón lata y lata bien para mejorar la presión arterial. No se olviden de los componentes de la presión arterial. ¿A qué era igual? ¿A qué era igual, chicos, de los componentes de la presión arterial? Resistencia vascular periférica y gasto cardíaco. Muy bien, gasto cardíaco por resistencia. Entonces, ¿qué cosa yo estoy mejorando con la dobutamina? ¿Gasto cardíaco o resistencia? Resistencia. ¿Qué? No, niños. Gasto cardíaco, pero de gasto cardíaco el componente frecuencia cardíaca. Lo que hace la dobutamina, la dopamina es aumentan la frecuencia del corazón y con eso mejora la presión arterial. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, doctora. Chicos, ¿entienden o no? ¿O están en otras, por favor? Contéstenme. Sí, doctorita. Sí, doctora. Sí, doctora. Les voy a tomar examen al final, ¿ya? Y va a valer la mitad para su tercer examen. Así es que no, por favor. Ya, drogas vasoactivas y sus efectos. Miren, ¿cuál es su principal efecto de la noradrenalina? ¿Dónde hay más crucecitas? Efecto Efecto alfa. alfa. Alfa, porque actúa sobre receptores alfa 1. ¿Saben, no? De esos receptores es bonito. Lo que es farmacología de los medicamentos adrenérgicos es, wow, es para alucinar, chicos. Ya, entonces, su acción principal sobre receptores alfa 1. En cambio, la dopamina y la dobutamina, ¿dónde hay más crucecitas? Efecto inotrópico. Cuando te hablen de efecto inotrópico, significa que están actuando sobre receptores beta 1 del corazón. Por eso incrementan la frecuencia. Y miren a nuestra amiga adrenalina o epinefrina. Es lo mismo, por si acaso. Miren, tiene todos los efectos. Que si no, la adrenalina era una bala, ya pues adrenalina es de lo peor, ¿no? Es de lo peor esta adrenalina. Actúa sobre todas partes y bien. Es inotrópico, tiene efecto alfa, puede producir arritmias, incrementa el consumo bueno, del oxígeno a nivel de las células porque todas las obliga a funcionar. ¿Sí? Entonces, pero no es el fármaco de elección por todos los efectos que tiene. O sea, no necesitas tanto. Lo que tú necesitas en un choque séptico es netamente mejorar, ¿no? La vasodilatación. ¿Y con quién vas a mejorar? Con la norepinefrina, porque eso es su efecto más noble. ¿Ya? Ahora, ¿podemos usar hidrocortisona? Sí, podemos usar hidrocortisona, pero no es un medicamento altamente recomendado. No. Está recomendado, pero no es altamente recomendado. ¿Por qué? Porque el cortisol de por sí solo no va a levantar la presión, pues. ¿Ya? Sí tiene efecto mineral, corticoide, o sea, reabsorbe sodio y agua, pero no es suficiente. Por eso es que no es pues de recomendación alta, ¿no? Miren, ¿ves? No usar corticoides para el tratamiento del estrés en ausencia de choque. Y acuérdense, ¿cuál podríamos usar, no? Para ayudar a que mejore la presión, no es de elección, acuérdense, por favor. ¿Cuál podemos usar para que mejore? Hidrocortisona. Incluso te dicen infusión, 200 miligramos infundidos. ¿Ya?
¿Qué más? Bueno, ya si tú tienes una hemoglobina menos de 7 o plaquetas menos de 40.000, estás sangrando, bueno, usarás pues sangre, usarás plaquetas, ni modo, pues no te queda otra, ¿no es cierto? Porque solo con los cristaloides no va a ser suficiente. ¿Ya? ¿Qué más? Plaquetas, acuérdense siempre y cuando tengas sangrado o están menos de 30.000, menos de 50.000 de plaquetas. Esos son los productos sanguíneos. Y el tratamiento de soporte, obviamente, estos pacientes hacen pues insuficiencia respiratoria, ayer dijimos el tipo 4, y peor si tiene una neumonía, ¿no? Ese es un foco infeccioso, ya pues de hecho, ¿no? Tenemos que usar un tratamiento de soporte ventilatorio como es el ventilador mecánico, ¿no? Regular y ayudar a que ese ataque, esa guerra que está produciéndose dentro de este organismo, nuestro paciente pueda ganar con toda nuestra medicación que estamos ayudando. Ya depende del paciente si sale o no sale como respuesta a una sepsis. Pero depende de él siempre y cuando yo le dé pues todas las condiciones adecuadas. Pero ustedes no dieron el antibiótico, no hicieron fluidoterapia óptima, o sea, no va a salir. Así de fácil, no va a salir. Porque no les he dado todas las armas para luchar en su guerra. ¿Ya? Sedación y analgesia lo usamos, pero netamente para que el paciente se deje llevar uno por el ventilador. ¿No se imaginan ustedes con su tubo de traqueostomy, no, con su tubo endotraqueal metido ahí hasta la laringe? ¿Quién puede aguantar un tubo en la boca, chicos? Nadie. Entonces estos pacientes tienen algo de conciencia, por lo menos tienen la percepción del dolor todavía. Y tenemos que sedarlos porque se relajen un poco y les damos su analgésico, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que se deje llevar con el ventilador mecánico y también el paciente que está séptico es bien agitado, se sienta, se mueve, se para, empieza a ventilar, está desorientado, es terrible, ¿ya? Entonces, para evitar todos esos problemas donde él podría hacerse más daño, hacemos la pseudoanalgesia, siempre y cuando esté pues en estado de choque, no le vas a dar a uno que tiene sepsis, no. La glucosa es importante controlarla entre 150 a 180. Algunos decían desde 120, ¿no? ¿Por qué? Porque si tengo una glucosa muy alta, la respuesta inflamatoria es ineficiente. Si está muy baja, lo mismo, hay mayor daño celular. Sí, qué más acá? Acá, miren, les he puesto el resumen de lo que ha hecho su compañera, la presentación del video, sepsis y choque séptico, ¿no? Acuérdense, los antibióticos empíricos. Empíricos porque tú no sabes realmente, pues no estás seguro de qué germen está en el organismo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la localización del germen, ya voy dando un antibiótico empírico, ¿sí? Entonces, luego como paso 1 te ponen acá, identifica los criterios para tu sepsis. Ahí te dicen lactato, muy bien. Luego de que has identificado que estás frente a un cuadro séptico, toma los pancultivos, por favor. Tienes que saber cómo se llama el germen que está atacando a mi paciente para poder darle el antibiótico que le corresponde. ¿Ya? Y luego de que ya has hecho esa toma de muestras, ya sabes que estás frente a una sepsis, elige tus antibióticos de forma empírica. Si es una infección de cavidad abdominal pélvica, tendrá que ser pues un antibiótico que tenga el espectro para gram negativos. Ahora, si es en piel, gram positivos, si es en pulmones, gram positivos, ¿no es cierto? Predominantemente. ¿No? No olvidarnos de la fluidoterapia con todas las fases que hemos aprendido jóvenes. La fase de rescate es importante porque con esa fase de rescate tú mejoras la perfusión de los órganos. ¿Ya? Y si con mi fluido no mejora, ¿qué tengo que iniciar? Vasopresores. ¿Quién? Noradrenalina. Y a la noradrenalina le puedo dar su apoyo, ¿no? Su apoyo de, tú puedes, sigue adelante. ¿Con quién? Hidrocortisona. ¿Ya? Y si mi paciente está anémico con plaquetas bajas, repónganle, por ejemplo, con los paquetes correspondientes. Soporte ventilatorio, porque el cuadro séptico ocasiona ira tipo 4, ¿se acuerdan? Ya midan la glucosa, porque si la glucosa está muy alta o muy baja, tampoco me va a favorecer la respuesta a este ataque bacteriano, ¿no? Y bueno, en acá de yapita les ponen profilaxis de las úlceras gástricas. Sí, acuérdense que ese paciente está bajo situación de estrés por un ataque bacteriano. Entonces, es necesario cubrir con con protectores gástricos, ¿no? Inhibidor de bomba de protones, los anti-H2, ¿no? Ranitidina, si quieren, para que mi paciente no me haga una hemorragia gástrica.
hacen, los pobrecitos hacen, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. Encima de la bacteria, encima se hemorragia, o sea, no, pues, doble problema. Entonces, juntar los criterios de shock séptico, ¿ya? Darle todo el apoyo a toda la deficiencia que esté presentando. Si está desaturando, mejor es intubar. Si hay presión baja, bueno, que de hecho hay presión baja porque estás diagnosticando shock séptico, mejora, pues con vasopresores y fluidos, ¿ya? La cobertura antibiótica precoz. Elementos de la sangre si necesito, ¿no? Cumplir con mis objetivos. Mira, si no hay un cumplimiento de todo lo que hemos hablado dentro de las primeras 6 horas, la mortalidad se incrementa. No hiciste el cumplimiento de todo lo que hemos hablado dentro de las 24 horas, la mortalidad sube a un 76%. ¿Se dan cuenta? No podemos ser pasivos con sepsis, ¿no? No se puede. Mira, identificar el problema en resumen. Tenemos 6 horas para darle estabilidad, mucho 6 horas, yo diría 2 horas, ¿no? Hay que ser exigentes. Fluidoterapia óptima, acuérdense, la fase de rescate, acá entra a tallar. Soporte vasopresor, noradrenalina, alternativas a adrena o vasopresina. ¿Ya? Puedo ayudarle tal vez con hidrocortisona, pero no es de elección. Y es importante hablar sobre el pronóstico con la familia porque el shock séptico tiene alta mortalidad. Nada más. Chicos, ¿preguntas sobre el shock séptico? Doctorita, entonces, Jóvenes, ¿qué es preguntas. el SOFA nos va a determinar cuándo es un shock séptico? ¿Y qué? Los criterios tanto que se planteaban para, para No el shock se escucha séptico, bien, a ya ver. no se contar mucho porque estos ya nos indican un shock avanzado, incluso. Claro, el shock séptico, cuanto más puntaje tenga, más componentes tú determines del SOFA, la mortalidad es mayor. Lo importante es encontrar pocos criterios. Que con pocos criterios ustedes hagan un diagnóstico oportuno para darle todo el ataque antibiótico que necesita el paciente. O sea, no esperes que tu paciente tenga todos los criterios, ¿ya? Porque si ya tiene todo, ese paciente ya tiene alta mortalidad. ¿Sí? Gracias, doctora. Ya, chicos, Doctora, tengo otra pregunta. a ver. Doctora, ¿en qué situaciones podemos, ayudarnos, ¿no? Con la hidrocortisona, ¿no? O a diferencia, ¿no? De elegir otro vasopresor, digamos, ¿no? Por ejemplo, le ponemos noradrenalina y ¿en qué momento podemos ayudar con hidrocortisona o en qué momento podemos mejor añadir otro vasopresor y añadirlos mejor con otro vasopresor, ¿no? Ya. Eso es de acuerdo a la respuesta. Cuando tú como médico estás atendiendo un shock séptico, no te puedes ir dejando a tu paciente hipotenso. Bueno, yo al menos tengo esa mentalidad. Me llegó mi paciente a las 2 de la mañana, pues mala suerte, tengo que compensarlo aunque me tenga que amanecer a su lado. Entonces, si yo, ¿no? Le he puesto, como dice la guía, ¿no? He hecho mi fluidoterapia, le he iniciado vasopresores, la presión así no mejora, entonces ahí puedo decir yo, ya, vamos a darle el apoyo a la noradrenalina primero, hidrocortisona. Sigue hipotenso, ¿no? Acuérdense que estos pacientes pueden desarrollar una insuficiencia suprarrenal secundaria, que sería ideal hacer el diagnóstico con cortisol, pero estamos contra el tiempo, ya no podemos hacer eso. Entonces también la hidrocortisona entra de forma empírica. Y a veces ha habido buenos resultados y a veces no ha mejorado la presión arterial. Entonces, con las horas va entrando a la denominación de shock refractario. Refractario, ¿por qué? No me quiere responder a mi NOR, no me quiere responder al fluido, no me quiere responder a la hidrocortisona. No me queda otra que ya atacar con adrenalina pura o tal vez hasta dobutamina. El hecho de que tú ya llegues a usar adrenalina, ¿no? La mortalidad es mucho mayor. Realmente raros son los pacientes que salen, raros. En COVID hubo una señora que salió. Un shock refractario, la luchamos adrenalina, dobutamina y salió
pero el efecto adverso más frecuente de estos vasopresores es pues las necrosis distales, porque hay vasoconstricción exagerada y finalmente la señora salió, pero sin su piecito. Se necrosó sus dedos de su pie, tuvieron que amputarla. Entonces, todo va a depender en qué momento de shock séptico tú estás agarrando. Todo depende, chicos, del antibiótico que están eligiendo también. Porque si tú, mira, eliges mal el antibiótico, el germen se va a reír en tu cara. Va a decir, tú no sabes, no has aprendido. ¿Ya? Y finalmente yo estoy ganando. Y si el germen gana, eso es muerte para el paciente. Entonces es importante elegir bien, entonces ponte que tú elegiste bien el antibiótico, empiezan a morirse por las bacterias y lo que estás haciendo ya es el soporte a la respuesta inflamatoria severa que se ha producido, ¿no? Haciendo vasoconstricción, ¿no? Dando esa fluidoterapia que son básicas, chicos. Y el paciente poco a poco, los pacientes que recuperan del shock séptico, poco a poco ya no van necesitando más dosis de adrena o de NOR. Solito la presión empieza a subir, subir y así empiezan a rechazar el antibiótico. ¿A qué se llama rechazar el vasopresor? Porque la presión empieza así a ser alta, alta. Entonces, si está alta, ya no necesitas Prosnor. Ya tienes que bajar, bajar lentamente la dosis, bajar, bajar. Hasta que el organismo solito controla su presión arterial. Eso es gol porque ganaste. Le ganaste al germen, ganaste en el shock séptico. ¿Ya? Son varios componentes que uno tiene que tener esa experiencia de atacar en el shock séptico. Pero para ganarle a un shock séptico, uno, no dejes que llegue a shock séptico. O sea, de jaque, identifica cuando estás frente a un cuadro de sepsis y dale el antibiótico que le corresponde. Experiencia, niños. Para eso se llama experiencia y conocer bien qué gérmenes existen, qué gérmenes están en el pulmón, qué gérmenes están a nivel del abdomen, a nivel de la pelvis. Y de acuerdo a eso yo voy dando mi cobertura de antibióticos. ¿Ya? Ya chicos, pasamos a mordeduras. Si no, nos vamos a atrasar otra vez. Si no hay otra pregunta. Ahora sí, Noé, que compartan, por favor. Sí, doctorita. Ya. Doctora, buenas. Doctora, Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, buenas noches, compañeros todos. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar acerca de las mordeduras de animales ponzoñosos. Vamos a tocar el tema de mordeduras por alacrán, serpientes y arañas. Siguiente, por favor. Ya, bien. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tener en cuenta, ¿no? Vamos a empezar todavía con la mordedura de arañas, ¿no? Y bueno, en este caso vamos a nombrar a las más importantes y vamos a ver en cuanto a su fisiopatología, el cuadro clínico, ¿no? Como podemos observar en la imagen, si es que no hay un tratamiento, rápido, podemos llegar a esta lesión, ¿no? Entonces, para eso vamos a poder saber un poco más. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Ya, bien. Entonces, para empezar vamos a definir algunos conceptos, ¿no? El oxocelismo, que alguna vez tal vez ya lo hemos escuchado, este va a ser un cuadro tóxico, ¿no? Producido más que todo por la mordedura de una araña, o sea, producido por el veneno, que va a inocular en este caso la araña Loxoceles. El latrodectismo va a ser también un cuadro tóxico, pero en este caso va a ser por la inoculación de la araña Latrodectus, o la famosa viuda negra, ¿no? Que son las que más vamos a ver que atacan, ¿no? en este tipo de mordeduras. Entonces, vamos a ver también que es una placa libedoide. Una placa libedoide, como podemos observar en la imagen inferior, dice que esta va a estar definida porque va a ser una lesión con 3 áreas bien definidas.
bien diferenciadas, de tipo rojizo o eritematoso que podemos ver alrededor, ¿no?, de toda la lesión, el tipo azul o morado que está en el medio y el blanco que está alrededor, ¿no?, alrededor del azul, en el medio mismo, ¿no? Podemos observar eso. Y también vamos a tener en cuenta que la lesión se va a dar desde adentro hacia afuera. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la epidemiología, lo que nos describe la literatura va a ser que se va a dar más que todo en la época de primavera y verano, ¿no? O sea, es más predominante en esa época. Va a ser más que todo de 3.000 a 5.000 casos habitualmente al año y va a ser un 3,4% de los pacientes van a presentar efectos adversos al tratamiento que se va a dar, ¿no?, o al famoso antídoto. Bien, como podemos observar en esta imagen que estamos observando, si podemos observar, vamos a ver que en el 2012 lo que más nos llama la atención en la primera imagen de los cuadritos rojos, vamos a ver que en el 2012 y en el 2013 va a haber una disminución de los casos, pero eso tendríamos que tener muy en cuenta porque tal vez no se han reportado los casos y por eso supuestamente hay una disminución o tal vez porque ha habido una buena fumigación, ¿no? Tendríamos que ver eso, ¿no? Y también vamos a ver que va a haber más predominio, como podemos observar en el cuadro superior, donde están las barras azules, podemos observar que va a ser más importante la viuda negra, que esta tiene más predominio. Y vamos a observar en la imagen inferior derecha que más que todo esta se va a reportar casos más frecuentes en los accidentes dentro de la casa, ¿no? Se podría decir eso. La siguiente, por favor. Bien, en esta imagen lo que más nos llama la atención, vamos a ver que va a haber un predominio en los pacientes que tienen una edad o que cursan entre los 25 y 44 años y tienen un ligero predominio al sexo masculino, ¿no? Más o menos esto se aproxima en un 55%. La siguiente, por favor. Bien, en esta última imagen vamos a ver que es más frecuente la mordedura en la tarde, porque se dice que esos animalitos salen más que todo a buscar sus presas en ese horario, ¿no? Y que dentro de las extremidades que van a atacar más son las superiores, ¿no? Con más frecuente tal vez la cara, o también puede tener en cuenta las superiores e inferiores, ¿no?, que son las más frecuentes. La siguiente, por favor. Bien, vamos a empezar con lo que es la Loxoceles, llamada también araña violinista. Vemos que, ¿por qué le llaman así, no? Porque la anterior, retrocede Rodri, por favor, porque si vemos en su imagencita, en la parte de su carita va a tener una forma de un violín, por eso se le llama, algo curioso también, ¿no? Y va a tener 4 pares de pata y hay que tener muy en cuenta su coloración. La siguiente, por favor. Vamos a ver que esta Loxoceles va a pertenecer a la familia de los Loxoceloides y va a haber estas especies, ¿no? La Loxoceles laeta, la reclusa, la pachea, la bonetti y las rufenses, ¿no? De acuerdo a la zona también. La siguiente, por favor. Bien, vamos a ver también en cuanto al desarrollo de esta araña violinista, vamos a ver que esta puede estar desde el mar hasta unos 2.000 metros de altura, ¿no? En cuanto a su desarrollo. Podemos observar que va a tener un abdomen ovoide, un cefalotórax, que es más que todo un tercio del abdomen. El tamaño en su etapa adulta puede alcanzar hasta 25 milímetros, su color por lo general va a ser café pardo y el horario en donde ella sale para cazar sus presas es de vespertino nocturno. Y estas se pueden encontrar en troncos, en trozos de madera, en piedras, en hoyos también, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a ya hablando propiamente de la fisiopatología, vamos a tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el veneno de esta araña, especialmente de la Loxoceles, va a estar constituido por proteínas y sus principales componentes que van a ser 2 polipéptidos que tienen un peso molecular de 29.000 y 35.000 Dalton. Entonces, vamos a tener en cuenta que esto va a tener un efecto que es cutáneo, va a caracterizarse por 5. Su efecto va a ser cutáneo, necrosante,
hemolítico, vasculítico y coagulante. Es por eso que tenemos que tratar lo más rápido posible, ¿no? Porque dependiendo cómo ha sido la mordedura, todo eso, también la inoculación del veneno, ¿no? Para ver el avance, todo eso. El cuadro clínico va a estar más que todo determinado por la extensión y la profundidad de la lesión cutánea. Y la cantidad del veneno inyectado también tenemos que ver, ¿no? Por kilo de peso corporal, la susceptibilidad individual. ¿Por qué? Porque como sabemos, cada persona es diferente. Entonces, tal vez a mí me lleva a morder una araña y de hecho que me va a hacer daño, pero tal vez no mucho, ¿no? Y tal vez otra persona sí, porque tenemos que ver también la contextura de esa persona, ¿no? Y vamos a ver también que esta va a tener componentes, ¿no? Va a tener componentes como el levareterol, la esfingomielinasa D y la hialuronidasa, ¿no? Que estos van a estar presentes en el veneno. ¿Y estos, cuál va a ser su función, si lo queremos llamar así, de estos componentes? Su rápida diseminación, o sea, que el veneno se disemine rápidamente, lo que va a explicar el corto tiempo que va a pasar entre la inoculación del veneno y la presentación de los cuadros, ¿no? Del cuadro clínico, que obviamente que va a ser dolor, puede llegar a ser fiebre, todo eso. Y vamos a tener en cuenta que en la zona de la piel accidentada, la mordedura va a provocar un severo daño vascular, con áreas de vasoconstricción y otras de hemorragia también, ¿no? Y también podría haber lo que son ampollas que producen a la brevedad una isquemia local y podría, si es que no se trata a tiempo, esto puede llegar a ser una placa gangrenosa, ¿no? Como podemos observar. Y también podemos observar que una vez que el veneno se va a difundir a la distancia o por la inoculación directa a los vasos sanguíneos, se va a producir lesiones vasculares, hemorrágicas y edematosas, ¿no? O sea, va a ocurrir todo esto, ¿no? Y aquí va a haber una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Lo que también ya la doctora nos explicó hace ratito, ¿no? Eso podría llegar al riñón, al hígado, al cerebro, al tubo digestivo, ¿no? ¿Por qué? Por el poder hemolítico del veneno y por la participación del mecanismo de autoinmunidad se va a producir la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, básicamente es eso lo que vamos a ver. Va a tener características termolábil, o sea, ¿qué quiere decir? Cuando va a estar expuesto a grandes temperaturas podría llegar a destruirse. Dentro de las propiedades, como ya les mencionaba, puede ser necrotizante, proteolítica, hemolítica, coagulante, y esos van a ser los componentes del veneno, ¿no? La esfingomilinasa D, la hieraluronidasa, la dexosirribonucleasa, la ribonucleasa y la fosfatasa alcalina, ¿no? Que esto va a hacer que el veneno se disemine con más rapidez. La siguiente, por favor. La siguiente. Chicos, ¿me escuchan? Ay, que se sigue mi internet. Chicos. Sí, se te escucha. Sí, sí, te Ay, escucho. ay, pensé que se me olvidó el internet. Ya, ya. Entonces, bien, vamos a ver también que en cuanto a la fisiopatología, también va a haber, ¿no? Lo que es una afectación a nivel de la sangre, ¿no? Vamos a ver que va a tener una afección hemática. Una vez que entra estos factores, sobre todo la esfingomielina D, va a haber lo que son las activaciones de las plaquetas, ¿no? Por los canales de calcio y posteriormente va a haber una acción de lo que es la liberación de la serotonina, va a haber una liberación de los mastocitos y posteriormente va a haber una destrucción de los glóbulos rojos y también de la lesión, una lesión endotelial, ¿no? Como podemos observar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí básicamente también es a nivel tegumentario, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Lo que les explicaba al inicio, va a haber alteraciones vasculares, la lesión va a ser de adentro hacia afuera, va a haber una vasoconstricción, una isquemia local, como podemos observar en la imagen, y la formación de una placa libiloide, ¿no? Que es la característica. Va a haber una mácula violácea, eh, como podemos observar en la imagen, va a haber una imagen, perdón, va a haber una mancha, ¿no? Violácea, y esto se le llama lo que son el signo de la bandera francesa, ¿no? ¿Qué vamos a observar aquí? Vamos a observar, como podemos observar en la imagen, una coloración azulada ubicada en el centro.
Y al borde, como que medio pálido, que es el blanco, ¿no? Y la región eritematosa que va a estar exteriormente, ¿no? Entonces podemos observar eso. Entonces esto va a ser un signo muy frecuente que se puede presentar más o menos en un 75% de los pacientes que van a sufrir una mordedura, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, aquí también vamos a ver el inicio del cuadro clínico, que va a ser más que todo una lesión cutánea visceral en un 80%, edemas en un 5% y un cuadro sistemático en un 15%, ¿no? Podría afectar a los riñones. En cuanto a la localización, vamos a ver que se va a localizar en las caras y extremidades. El inicio puede ser de 2 a 12 horas y el tamaño de la lesión puede ser de 3 milímetros hasta 35 centímetros. Como podemos observar, ¿no? La comparación en ambos pulgares, que un dedo está con la coloración normal, y en la otra extremidad, en el dedo pulgar, podemos ver, ¿no? Una imagen muy eritematosa, incluso si es que no me equivoco, ahí ya está viendo como ampollitas y también está ya la famosa placa libeloide, ¿no? Y se podría decir que está pues la mancha francesa, si lo queremos llamar así. La siguiente, por favor. Ya. En cuanto al cuadro de la presentación cutáneo visceral, vamos a ver, ¿no? Que una vez que ha aparecido el cuadro clínico, la presentación del cuadro cutáneo visceral va a haber la presencia de fiebre, ¿no? Entonces vamos a ver que esta es un punto clave. Cuando va a aparecer la fiebre, tenemos que tener en cuenta que eso va a ser un punto clave, porque de ahí van a salir todas las reacciones inflamatorias, como por ejemplo la cefalea, náuseas, vómitos, mialgias y posteriormente, ¿no? Como podemos observar en la imagen, vamos a ver que de 6 a 12 horas puede haber una hemólisis intravascular, puede haber presencia de anemia, ictericia, palidez, cianosis, hipotensión, hemoglobinuria, estupor, puede haber también una falla sistémica, ¿no? Una necrosis tubular, una insuficiencia renal, puede haber incluso una oliguria, una anuria, puede haber una insuficiencia cardíaca, un edema retrógrado, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta que más que todo va a ser clínico, ¿no? Clínico también, al ver la aparición de tal vez una lesión libinoide, vamos también a ver que se puede hacer una biometría hemática, donde va a haber una disminución del hematocrito, una leucocitosis con neutrofilia, un aumento de reticulocitos y una trombocitopenia, ¿no? También vamos a ver lo que es la velocidad de sedimentación aumentada, porque podría estar habiendo, de hecho que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Y también vamos a ver las pruebas de funcionamiento hepático. En este caso, recordar que la hiperbilirubinemia va a ser indirecta por la destrucción, por la lisis de los eritrocitos que está viendo, ¿no? Y también las enzimas musculares, ¿no? Que va a ser el aumento de la creatinquinasa también por un proceso inflamatorio, y en el examen general de orina va a presentar lo que es la presencia de hemoglobinuria, hematuria y también cilindros, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, en cuanto en esta diapositiva, en cuanto al manejo inicial, vamos a ver el famoso ABC que lo hemos estado nombrando, ¿no? Desde todas las exposiciones que hemos podido ver, la vía aérea, respiración y la circulación, ¿no? Tenemos que verificar eso, que es muy importante. Tenemos que también tener en cuenta la descontaminación, ¿no? O sea, siempre es importante un lavado dérmico, la elevación de la extremidad para que haya mejor circulación, un cuidado también local. El prurito, ¿no? Se puede usar antihistamínicos, pero lo que se recomienda más que todo es la difenhidramina, ¿no? 5 miligramos por kilo al día, y el máximo que se puede utilizar es 25 a 50 miligramos cada 6 horas, ¿no? Y también antimicrobianos. La siguiente, por favor. En cuanto al antídoto, o también llamado antiveneno en las especies Loxosceles, en Brasil se utiliza el suero, ¿no? De la antiloxosceles, la inmunoglobulina G,
que puede ser equina también, y el suero antiarácnido también, ¿no? En Perú también se usa el suero antiarácnido, antiloxoceles, y en México se utiliza el famoso riclusmin, ¿no? Que es una inmunoglobulina G. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto sigamos, ¿no?, con lo que es el antiveneno, vamos a ver las características, ¿no? Que va a ser en unidades internacionales del antiveneno derivado del análisis del roedor o también del equino, en este caso podría ser del caballo. Va a estar constituido por el timerosal como algo conservador, y también va a estar constituido de 2 a 5 centímetros cúbicos de agua estéril, ¿no? Vamos a ver también que aquí las indicaciones de esto puede ser cuando hay un cuadro clínico moderado o cuando los pacientes no van a responder al tratamiento convencional. Y también tenemos que tener en cuenta que por lo general se deja este antídoto de 2 a 8 grados centígrados. Y también hay que fijarnos, ¿no? Dónde exactamente ha sido la mordedura de araña, en qué lugar. Lo ideal es identificar, ¿no?, la araña para poder hacer, eh, poder encontrar el antídoto, ¿no?, de esa araña. Pero si es que no se puede identificar a la araña, se tiene que usar, ¿no?, otro tipo de tratamiento. La siguiente, por favor. Bien, entonces también vamos a ver en cuanto a las moléculas de la inmunoglobulina G, ¿no?, que también es parte del tratamiento. Vamos a ver que estos va a estar compuesto por dos fragmentos, ¿no? Fragmentos cortos o también llamados fragmentos FAT. Por lo general, esto va a tener también una fracción cristalizada, que es la fracción larga, y esta se considera importante porque esta fracción va a ser la que va a tener la reacción de hipersensibilidad, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y en el cuadrito inferior podemos observar la dosis, que se puede utilizar 4 viales en caso de un compromiso hemodinámico. La preparación va a ser un vial, ¿no?, más 2,5 centímetros cúbicos, es que no me equivoco, de agua estéril. Eso se va a diluir en 50 centímetros cúbicos de solución de cloruro de sodio al 0,8% para 15 minutos, ¿no? Y la vía de administración puede ser intramuscular o puede ser intravenosa. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto al reclusin, ¿no?, que va a ser utilizado en México, el tipo de evolución podemos clasificarlo de 1 a 6 horas hasta 3 a 10 días, ¿no? Entonces podemos observar en este cuadro los signos y síntomas, que puede ser de 1 a 6 horas un dolor local cutáneo a la palpación, superficial, ni siquiera apretando, ¿no? Fiebre, mialgia, artralgia, y en niños se va a utilizar 2 frascos, vía intravenosa, y en adulto un frasco, ¿no? También podemos observar de 6 a 12 horas ya la placa libeloide, el signo de la bandera francesa, lo que les explicaba, en niños 4 frascos y en adultos 2. De 48 a 72 horas ya va aumentando, ¿no? Puede haber calambre, hipertensión, diaforesis, náuseas, vómitos. Aquí se va a utilizar en niños 4 frascos intravenosos, y en adultos, perdón, 2 frascos intravenosos. Y cuando ya es del tercer al 10º día podemos ver ya pues un proceso activo, ¿no? Puede haber un estupor, incluso puede llegar a afectar, puede haber un infarto, una disfunción miocárdica, parestesias, ¿no? Vamos a ver cómo este veneno se sigue diseminando, ¿no? En niños va a ser 4 frascos intravenosos y en adultos 2 frascos, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, básicamente lo que nos quiere explicar esta diapositiva, y lo más importante, ¿cuál es el objetivo, no? El objetivo del antídoto es neutralizar el veneno. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Se tiene que promover lo que es la unión a las proteínas para que haya una eliminación y una distribución adecuada, ¿no?, del antídoto, que en este caso se va a aplicar. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a los tratamientos alternos, se puede dar relajantes musculares, también opioides, ¿no?, para el dolor, cuando el dolor muy fuerte, composición de inhibidores de los leucocitos, ¿no?, de los polimorfos nucleares. Podemos ver lo que es la dapsona, 50 miligramos cada 12 horas, y la máxima dosis es
200 miligramos, la colchicina también, que la dosis es de 1,2 miligramos vía oral, seguido de 5 mg, si es que no me equivoco, cada 12 horas, cada 2 horas por 2 días, no, de 0,5, perdón. Y dentro de las propiedades opioides, también, perdón, corticoides, podemos ver lo que son la dexametasona, que se puede aplicar 4 miligramos cada 6 horas. La siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones, vamos a ver que puede haber una infección piógena secundaria y una hemólisis intravascular. Es por eso que se tiene que tener en cuenta, muy en cuenta, lo que es también el cuidado, ¿no?, de esa lesión, el lavado de esa área, ¿no? Y en cuanto al pronóstico, vamos a ver que pueden tener una duración de 3 a 6 semanas. Las formas eritematosas y edematosas se resuelven sin dejar cicatrices, y la placa libedoide con mayor frecuencia presenta cicatrización queloide, ¿no? O sea, va a haber un queloide. Y en la imagen, como podemos observar aquí, una placa libeloide en la imagen izquierda y en la imagen derecha una escala necrótica. Se llega a este punto si es que no, pues, no se ha tratado adecuadamente la mordedura de araña, ¿no? Esta parte ya podemos ver que esa lesión ya está necrotizada, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, ya para acabar vamos a hablar la otra especie que es muy común, que es el Latrodectus, que es la famosa viuda negra, ¿no? La siguiente, por favor. Podemos observar también, ¿no?, la familia a la que pertenece y todas estas especies, la manta, la Geometricus, la Variolus, el Esperus y el Bishopi, ¿no? Podemos observar todo eso. La siguiente, por favor. Bueno, ese es un poco de su... cómo es, ¿no?, su anatomía, dónde habita, ¿no? Esa va a habitar igual que la Loxosceles, pero a diferencia de la Loxosceles, esta puede subir hasta los 3000 metros sobre el nivel de mar. Su abdomen va a ser globuloso, un cefalotórax pequeño, y el tamaño puede llegar a ser hasta 3 centímetros, ¿no? Por lo general es un color negro brillante con mancha rojiza o anaranjada, y en su abdomencito tiene como la forma de reloj de arena, ¿no? También va a salir a cazar en la tarde, anoche, y la localización puede encontrarse desde una letrina hasta copas de los árboles, una maleza, debajo de troncos caídos, en las madrigueras y entre las piedras también, ¿no? En cuanto a su fisiopatología, perdón, vamos a ver que se va a realizar la secreción de neurotransmisores, ¿no?, bloqueando así las terminaciones nerviosas y llevando parálisis muscular. Por eso una de su cuadro clínico es eso, ¿no?, la parálisis muscular. Dentro de las propiedades, y todo esto también depende de la cantidad de veneno que inocule, ¿no? Dentro de las propiedades también va a estimular la liberación de las catecolaminas en el sistema nervioso central, con exocitosis de las neuronas y las células endocrinas, ¿no? Y dentro de la composición, así como la Loxosceles tenía ciertas proteínas, esas también lo tienen, ¿no?, que es la troxina alfa, la trofilina y la neuroxina, ¿no? Vamos a ver la siguiente, por favor. Dentro de la afección neurológica, la liberación presináptica de los canales de calcio, que van a estimular la liberación del ACH, y vamos a ver también que de la acetilcolina, ¿no?, que en la membrana citoplasmática va a provocar aparición de poros, ¿no?, la salida de ciertos cationes, y va a haber la activación de los canales de calcio por la latrofilina, que es el componente del veneno, y la neuronexina se desconoce el mecanismo de lesión, ¿no? O sea, no se conoce exactamente qué es lo que hace. Bueno, la siguiente, por favor. Aquí hay un cuadro en donde, bueno, va a haber fases, ¿no? Va a haber una fase de exacerbación que se va a dar dentro de las 48 horas, la fase 1, la fase 2, la disipación, dentro de las 48 a 72 horas, y la fase 3, que ya esta se da en semanas, y se podría contar también en esta fase 3 como que la recuperación también, ¿no? Entonces vamos a observar en el cuadro de la derecha el grado 1, ¿no?, que puede ser en un tiempo de 15 minutos hasta 2 horas. En los niños va a haber pues una irritabilidad, inquietud, cialorrea, en los adultos un dolor local, la huella de las mordeduras y un halo de palidez, ¿no?, en el sitio de la mordedura. El grado 2, de 2 a 6 horas, en los niños ya puede haber lo que son espasmos musculares, incluso convulsiones. En los adultos, el dolor en la extremidad afectada.
y podemos observar también sudoración, ¿no? En el grado 3, que ya el tiempo es de 6 a 48 horas, puede haber en niños un nistagmus, una respiración estertorosa, taquicardia. En los adultos puede haber desde una ansiedad y puede llegar hasta un choque, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de lo que vamos a ver el diagnóstico, vamos a ver que puede ser clínico, ¿no? Pero también hay que ver los estudios de laboratorio, la leucocitosis, elevación de la creatinina, la presencia de anemia, radiografía de tórax, ¿no? Que tenemos que ver si es que va a estar comprometido el pulmón, ¿no? Dentro del manejo inicial, al igual que la loxoceles, se tiene que tener en cuenta la vía aérea, la respiración, la circulación, y también dentro del cuidado de la herida, una descontaminación, dar la difenhidramina si hay pruritos y antimicrobianos, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, dentro del antídoto de esta, vamos a ver que más que, como podemos observar en el cuadro, la gran mayoría utiliza lo que es la inmunoglobulina G, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí vamos a ver también, aquí vamos a ver el Aracmin, que se utiliza en México, ¿no? Y podemos ver, según el grado de envenenamiento, grado 1, el leve, moderado o severo, el cuadro clínico que presenta, y esa puede ser en cualquier grupo de edad, en el grado 1, y se utiliza un frasco, ¿no? Si es que presenta rubor, inflamación de las marcas, parestesias locales. En el grado 2 tenemos que tener en cuenta, menor a 15 años se va a utilizar 2 frascos y mayor a 15 años 1 a 2 frascos, ¿no? Y también tenemos que ver el cuadro clínico, puede haber desde una agitación psicomotriz, ¿no? Y en el grado 3 también, ¿no? Que se va a presentar de 1 a 12 horas después, y puede haber una sudoración generalizada, y también, ¿no? Se tiene que tener en cuenta el grupo de edad, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, y esto tenemos que tener en cuenta que puede haber, ¿no? Efectos adversos, como puede ser una reacción anafiláctica al mismo antídoto, un broncoespasmo. Dentro de otros tratamientos también se puede utilizar lo que son relajantes musculares, esteroides, opioides. Y dentro de las consideraciones especiales en el embarazo, no hay diferencia respecto al tratamiento entre pacientes que están embarazadas o que no están. Puede utilizarse analgésicos, antihistamínicos, pero hay que tener en cuenta que este antiveneno se categoriza como fármaco, ¿no? Que no está tan seguro, por decirlo así, en las embarazadas, ¿no? Y se sospecha que se puede excretar por la leche materna, ¿no? Y dentro del pronóstico, la mortalidad se da ya cuando va a haber una complicación, un edema agudo pulmonar, un edema cerebral y trastornos cardiovasculares. La siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hablar acerca de los accidentes por alacrán. Bueno, primeramente quería mencionarles acerca de la epidemiología, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Bueno, acá en cuanto a la epidemiología en Perú, se dice que las especies más frecuentes que vamos a tener va a ser Hydroides lanutus, que se va a encontrar más que todo en la costa. Y la otra especie frecuente va a ser el Titius sp, que lo vamos a encontrar en la selva. Ahora, en cuanto a los casos que se van a presentar aquí en Perú, se dice que van a ser de la clínica de leves a moderados, pero acá hay una diferencia en cuanto a esta especie Lanutus, ya que esta se va a caracterizar por presentar estos síntomas más graves o más severos, y van a ser estos síntomas neurotóxicos que se caracteriza por una mordedura o picadura de alacrán. Bueno, en cuanto a la epidemiología a nivel mundial, básicamente el alacrán se va a extender por todo el mundo, a excepción de la Antártida, y una de las especies más peligrosas que abunda en casi todo el mundo viene a ser esta especie Centuroides, que le vamos a encontrar en Estados Unidos, vamos a encontrarlo en África, en América Central, en México y también en Asia. Ahora se dice que actualmente, según el Act Today, se reportaron 1.2 millones de casos por picadura de alacrán. En el caso de México, de 20.000 a 30.000 casos, y de estos 20.000 a 30.000 casos, su tasa de mortalidad viene a ser de 700 a 2.000 casos. Y en Estados Unidos también se reportaron casos como de 15.000.
Ahora, hay que tener presente en qué momento se presentan esa mayoría de casos, ¿no? Se menciona que va a haber mayoría de casos en épocas de lluvia y en épocas de cosecha, y también se ha reportado casos en épocas de primavera que abarca los meses de marzo a octubre. Siguiente, por favor. Bueno, hablando acerca de rasgos generales sobre las características del escorpión, se dice que pertenece al filo artrópoda y, como podemos ver en la imagen, que va a tener un cuerpo similar a la langosta, ¿no? Que va a contener una parte ventral y una parte posterior o inferior, que viene a ser la cola, donde acá es muy importante recargar que en esta cola se va a encontrar el telzón, que básicamente va a ser este lugar donde se van a contener estas glándulas venenosas, y posteriormente el aguijón, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, lo que quería mencionarles, mostrarles en esta imagen, básicamente son las especies que están en el mundo, ¿no? Como les iba diciendo, el que tenemos aquí en Perú es el Lanutus y el Pitius. Y en caso de Estados Unidos, México, Asia, vamos a encontrar esta especie de centruroides y también otra especie mortal que viene a ser el Androctomus, que van a generar estas manifestaciones neurotóxicas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto hablando acerca de las propiedades del veneno y su fisiopatología, se dice que el veneno del alacrán va a contener de 97 polisacáridos, que vamos a encontrar aquí a los mucopolisacáridos, a la hialuronidasa, fosfolipasa, acetilcolinesterasa, también a la serotonina, histamina, inhibidores de proteasa, que estos se van a encargar de liberar histamina y neurotoxinas. Ahora, le han dado un nombre a estos polisacáridos que contiene el veneno del alacrán, que se llaman toxinas pépticas o también llamadas toxinas alfa, que se dice que estas toxinas alfa del veneno del alacrán se van a unir a los canales de sodio, que van a ser dependientes de voltaje. Entonces, básicamente lo que van a generar aquí es una inhibición de la inactivación del canal, y posteriormente a ello una despolarización prolongada y también una excitación neuronal prolongada, lo que va a generar estos síntomas, ¿no? Que es una actividad neuromuscular excesiva típica en la picadura la mordedura por alacrán y la actividad autonómica. Ahora, otra característica importante en cuanto a la fisiopatología por el veneno del alacrán es de que no solo va a haber manifestaciones a nivel local, sino que se van a representar como manifestaciones también sistémicas. Es por ello la importancia de conocer, ¿no? Vamos a tener alteraciones a nivel neuronal, cardiovascular, respiratorio, gastrointestinal, dérmico, hepático. Se caracteriza que a nivel neuronal va a haber una alteración a nivel presináptico en las terminaciones musculares. A nivel cardiovascular va a haber una estimulación colinérgica y adrenérgica. A nivel respiratorio, se dice que por esta actividad neuromuscular excesiva, va a haber una parálisis de los músculos respiratorios, edema pulmonar, hipersecreción bronquial. A nivel gastrointestinal vamos a tener la estimulación vagal. A nivel hepático mencionaba que había un aumento de la gluconeogénesis. A nivel urinario va a haber una disminución del flujo plasmático renal. A nivel hematológico va a haber un incremento de la agregación plaquetaria, y a nivel inmunológico las reacciones alérgicas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto acá al cuadro clínico, primeramente yo quería mencionarles de que en sí las manifestaciones clínicas en los pacientes va a depender de unos aspectos, que viene a ser primero que va a ser más severo los síntomas en los extremos de vida, o sea, niños menores de 5 años y adultos mayores de 65 lo consideran. Otro también de que va a influenciar acá mucho si es que la persona va a presentar alguna comorbilidad o alguna patología. Y también mencionaba el artículo que revisé en cuanto al peso del paciente. Si es que presenta desnutrición, también eso va a ser un factor de riesgo para que el cuadro clínico sea mucho más severo. Ahora, en cuanto al cuadro clínico, los signos y síntomas, disculpen, se dice que se pueden presentar inmediatamente o a los 4 minutos, o que también pueden presentarse a las 24 a 48 horas. Y básicamente el cuadro clínico se va a dividir en 3 grados, pero según otras bibliografías lo dividen en 4. En el caso del grado 1, vamos a tener este dolor local característico, que va a estar acompañado de parestesias locales, prurito, y esta inquietud se va a presentar más que todo en niños menores de 5 años.
Ahora, acá en el grado uno también lo dividen en dos, en el grado uno leve y moderado. En el grado uno leve menciona de que se presenta dolor local más parestesias locales, o en el lugar, ¿no? de la picadura. Y en el caso del grado uno moderado, se dice que va a presentar este dolor local y las parestesias en el lado contralateral. Ahora, ¿qué significa esta prueba del toque o prueba del golpeteo? Se dice que esta prueba lo va a diferenciar también en el caso de que estemos pensando en una picadura de araña. Se dice que esta prueba del golpeteo o toque consiste en que primero al paciente se le tiene que distraer y posteriormente, segundo ello, tenemos que dar un golpeteo en el lugar, ¿no? de la picadura. Y en el caso de que el paciente al golpeteo presente un dolor más prominente o incrementado y parestesia, se dice que se sospecha se sospecha mucho más que sea una picadura por alacrán, ya que esta prueba del golpeteo positivo no presenta una picadura por araña. Ahora, en el caso del grado 2, acá es importante reconocer estos síntomas que van a ser en niños menores de 5 años, porque los niños no van a referir o no van a decir de que le ha picado un alacrán, ¿no? Entonces, aquí lo que se ve en el grado 2 en cuanto a los síntomas en niños es el llanto persistente, que va a estar acompañado de angustia, cefalea, epífora, enrojecimiento ocular, prurito en la nariz, boca y garganta. También puede presentar estornudos o sensación de cuerpo extraño en la faringe. Y en caso de personas adultas, es característico presentar la taquicardia, la disnea, la distensión abdominal, dolor abdominal, muscular, priapismo y el prurito vulvar. Ahora, en el grado 3 y como les iba mencionando, también hay otro grado, el 4, pero en sí el grado 3 y 4 comparten los mismos síntomas. Aquí ya se van a presentar estas manifestaciones sistémicas y de mayor severidad. Y es acá importante recordar la hipertensión arterial inicial, seguida de una hipotensión arterial tardía. Y lo mismo puede pasar con la hipertermia, que puede haber una hipertermia inicial y posteriormente una hipotermia. Ahora, en cuanto a las complicaciones, acá va a tener complicaciones cardíacas a nivel respiratorio y también a nivel neuronal. Y se dice que una de las complicaciones, se podría decir de mayor mortalidad, viene a ser estas taquiarritmias ventriculares. Y también algunos pacientes pueden presentar pancreatitis y las convulsiones o el coma. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen yo quería mencionarles ya como un resumen de todos estos cuadros clínicos, este cuadro clínico, ¿no? Por la picadura del alacrán. Vamos a presentar visión borrosa o intolerancia a la luz, que me olvidaba de mencionarles que esta intolerancia a la luz o conocida como la fotofobia se va a presentar en el grado 2. Vamos a tener contracciones musculares, hipertensión arterial, taquicardias, dificultad para orinar, dificultad para caminar, dolor como quemadura, inflamación, adormecimiento en el lugar, ¿no? de la picadura. Y como les iba mencionando, en casos graves o ya como complicaciones tenemos el coma y las convulsiones. Siguiente, por favor. Bueno, también nos interesa saber cuál es el cuadro clínico que se presenta en la especie, ¿no? Que lo tenemos aquí en Perú, que es esta especie Lanutus, que va a presentar un cuadro clínico más severo. Acá lo importante a recordar es que va a haber un dolor local de intensidad variable, que va a estar acompañado de estas parestesias, edema moderado y a veces una equimosis. Esto más que todo es en personas adultas. Ahora, en el caso de los niños menores de 5 años, lo que va a presentar los niños son agitación, somnolencia, confusión mental, hipertonías y tremores. Pueden presentar disnea y edema de pulmonar agudo. Pueden presentar hipotermia, hipertermia, arritmias cardíacas, hipertensión o hipotensión, insuficiencia cardíaca congestiva, choque, taquipnea. Pueden presentar también náuseas, vómitos, cialorrea, dolor abdominal y diarrea. Siguiente, por favor. Y bueno, en este cuadro clínico ya es como un resumen de todos estos síntomas, ¿no? Que les iba mencionando que va a haber 4 grados según el UpToDate. Y el primero, que es el dolor localizado y parestesias en el sitio. En el grado 2, todos los síntomas que también ya les iba mencionando y más que todo tener presente los síntomas en los niños. Y en el grado 3 y 4, que ya van a ser síntomas mucho más sistémicos. Siguiente, por favor. Bueno, también es importante recordar acá los exámenes, para qué exámenes vamos a pedir, ¿no? Acá se debe de pedir los exámenes como el hemograma,
Hay que pedir urecreatinina, también hay que ver los leucocitos en el hemograma porque a veces suelen elevarse. También tenemos que pedir CPK-MB, amilasa, una radiografía, un EKG para poder ver estos síntomas sistémicos, ¿no? Como íbamos viendo. Ahora, esto es muy importante acá ver en cuanto a los diagnósticos diferenciales. Y como les iba diciendo, primero hay que diferenciar de una mordedura por araña, ¿no? Como les iba diciendo, en caso de las picaduras por alacranes van a presentar esta prueba del golpeteo o del toque. Y otra diferencia en cuanto a las mordeduras de araña y alacrán es de que en las mordeduras de araña no van a presentar estos síntomas como fasciculaciones o parestesias. Entonces, en el caso de que presenten dolor más parestesias, pues es más seguro que sea una picadura por alacrán, ¿no? Ahora tenemos otro diagnóstico diferencial que son las intoxicaciones por anfetaminas o cocaína, la suspensión brusca de antihipertensivos, intoxicación por órganos fosforados, el feocromocitoma, neuropatías sensoriales, el tétano y el botulismo. Ahora, si en el caso estemos sospechando, digamos, del tétanos, básicamente acá para poder diferenciarlo es de que en caso del tétano no va a presentar estos síntomas cardíacos o esta cardiotoxicidad que sí presenta en casos de la picadura por alacrán. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico, básicamente primero tenemos que hacer una buena anamnesis, preguntar, en caso de que sea una persona adulta o bueno, sea un niño, ¿no? También preguntar a la mamá, al papá o a la persona que le está acompañando si es que ha visitado algún lugar o residencia en regiones endémicas donde hay presencia de alacranes, ¿no? Escorpiones. Ahora, una historia de una picadura y signos característicos de envenenamiento. En el caso de los niños pequeños, básicamente sospechamos en cuanto presenten estos síntomas neurológicos inusuales, ¿no? Como la agitación, movimientos coriformes o movimientos oculares anormales o el llanto, ¿no? Persistente que pueden presentar, ya que los niños no van a manifestar que han sufrido una picadura o qué es lo que les ha picado, ellos no van a decir. En algunos casos sí, pero en la mayoría de los casos no. Y en caso de los adultos, pues suele haber historia de la picadura, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, bueno, la guía que pude ver de acá de Perú mencionaba de que se va a dividir en dos, o sea, el tratamiento sintomático y el tratamiento específico. En el caso del tratamiento sintomático, lo que recomiendan es aliviar el dolor, porque es lo que manifiesta el paciente, ¿no? Que se va a aliviar el dolor por infiltración de lidocaína al 2%, sin epinefrina de 1 a 2 mililitros para niños y de 3 a 4 mililitros para adultos, en el lugar de la picadura, o si no, también se recomienda el uso de dipirona a dosis de 10 miligramos por kilo de peso cada 6 horas. Ahora, en caso del tratamiento específico, básicamente es el tratamiento del suero antiescorpiónico o el antiveneno, ¿no? Pero acá en el Perú no se produce este suero. Y bueno, en cuanto a las guías que como el alacrán se encuentra en casi todo el mundo, vamos a tratar también acá primero lo que recomienda es tratar el dolor y lo que recomiendan acá es tratar con grado 1 con ibuprofeno. En el caso de que sean dolores severos, se recomienda una anestesia regional con opioides de acción corta como el fentanilo, que puede ser intravenoso o intranasal. Y en el caso de que presente esta toxicidad neuromuscular, es este antiveneno, ¿no? Conocido como el antiveneno equino FAF2, que es específico para estos escorpiones. Y como les mencionaba, que el escorpión de la especie más frecuente es el centuroides. Acá lo que recomiendan en este antiveneno equino este antiveneno consta de 3 viales disueltos en 20 a 50 mililitros de solución salina normal y que se va a infundir durante 30 minutos. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí, como les iba diciendo, ¿no? Ya como para terminar la parte de la picadura por alacrán, en el grado 1 se maneja el dolor, ¿no? Y en el caso de que el dolor sea persistente, tratar con fentanilo. Y ya en el grado 3 y 4 pues se tiene que tratar con el antiveneno, ¿no? Como el antiveneno Quinofap2. Siguiente.
Pues para compañeros todos, para terminar con la exposición, a continuación pasaré a referir lo que vendría a ser la mordedura de serpiente, más conocida como ofidismo. Bueno, como dentro de la introducción, vamos a ver que las mordeduras de serpientes van a representar una gran morbilidad y mortalidad significativas a nivel de todo el mundo. Recordemos que las serpientes venenosas van a ser las cuales van a ocasionar generalmente los síntomas más perjudiciales para los humanos, y pues los efectos clínicos del envenenamiento pueden superponerse en gran medida incluso entre diferentes especies, por lo cual va a ser siempre muy importante identificar la especie que ha podido atacar a nuestro paciente para así determinar incluso el tratamiento que se le deba de dar. El ofidismo como tal tiene como significado aquel síndrome resultante de inoculación accidental de sustancias venenosas por parte de serpientes de la familia Viperidae y Elapiridae, que van a ser las familias que van a incluir a las especies venenosas. Entonces, dentro de la epidemiología, la Organización Mundial de la Salud estima que más o menos 5 millones de accidentes ofídicos se dan a nivel mundial por año, de los cuales 125.000 personas fallecen y 100.000 quedan con secuelas. En América Latina va a ser la segunda región después de África más afectada por ataques de serpientes. Y en el Perú se reportan más de 2.000 casos con una incidencia de 0,68 por 10.000 habitantes, los cuales mayormente en un 66% se dan en los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali y Junín. En promedio van a haber de 6 a 20 casos promedio al año que van a causar la muerte. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que a nivel de selva profunda, selva virgen, donde entran muchas personas, en muchos casos no se llega a reportar los casos de mordedura por serpiente y mucho menos se llega a reportar, en tal caso, fallecimientos a causa de esta. Entonces, el género masculino va a ser el género más afectado con mayor frecuencia por actividades agrícolas generalmente, actividades de recolección y caza que van a ser las que van a realizar. Y pues más o menos de la mitad de los accidentes ofídicos van a producirse entre los meses de noviembre a marzo, meses lluviosos. Meses lluviosos en la selva alta y selva baja predominantemente. Entonces acá vemos un cuadro que es donde se muestran los casos de tasas y fallecimientos por ofidismo en el Perú, donde vemos que la región donde más se va a dar va a ser el Loreto, San Martín, Ucayali, Amazonas, Junín, en los cuales se concentra el 83% de los casos. Sin embargo, como vemos, Cusco va a estar 2 puestos por debajo, especialmente como vemos en el gráfico de la derecha, en región selva, ¿no? En lo que vendría a ser Quillabamba y todo lo que vendría a ser el Valle de la Convención. Entonces, vemos que a nivel de la distribución geográfica y las características, vemos que en el Perú el crecimiento poblacional como tal consecuentemente ha ocasionado que muchas zonas ganaderas y de pastoreo se expandan a regiones selváticas, lo cual consecuentemente va a generar un aumento en el número de casos de accidentes. Sin embargo, en la costa, donde también van a haber especies y también hay muy poca incidencia, pero hay de ofidismo, vamos a ver que en los últimos años ha habido un decrecimiento en el número de casos debido al crecimiento urbanístico que ha habido, que ha ocasionado una desaceleración una aceleración en la desaparición de hábitats ecológicos de especies venenosas en todo lo que vendría a ser la costa. En el Cusco, sin embargo, la tendencia de casos fue decreciente desde el año 2018 hasta el año 2020 con 3,2 casos por 10.000 habitantes. Y entre el periodo 2015 a 2020, la Convención es la provincia donde se reporta el mayor número de casos a nivel de nuestra región, con 90% de casos de ofidismo del total. Entonces, pasamos a referir las características del veneno. El veneno va a ser una secreción exocrina de glándulas salivales que van a cumplir funciones digestivas y defensivas para la serpiente. Usualmente, estas la usan para inmovilizar sus presas, matarlas y comenzar su digestión, al estar constituido por péptidos y proteínas tóxicas como miotoxinas, hemorraginas, neurotoxinas y toxinas coagulantes. Va a tener una consistencia viscosa por presentar ciertos sólidos hasta un 25% de su composición, de los cuales un 70 al 90% va a estar compuesto por las proteínas y los polipéptidos, que en realidad van a ser los causantes del efecto biológico como tal del veneno. Ciertas características importantes a tomar en cuenta va a ser la cantidad de veneno que se va a inocular en el paciente, la zona del cuerpo afectada, el tamaño de la herida y el tamaño de la serpiente, que va a ser muy importante, y la edad del paciente propiamente. Así, la absorción de toxinas se van a dar por vía linfática, donde vemos que ciertos venenos neurotóxicos y hemolíticos propiamente van a ser los que se absorben más rápido. Y recordemos que estos van a ser los que van a causar más sintomatología y consecuentemente van a ocasionar más muerte. Entonces, los venenos neurotóxicos y hemolíticos van a absorberse más rápido y consecuentemente van a generar más muerte en las personas. ¿Y qué especies de serpientes son las que más producen esto? Las serpientes de gran tamaño.
como la shushupe, que vamos a ver más adelante. Los venenos proteolíticos, en cambio, y los hemorrágicos van a tener una absorción menos rápida. Entonces pasamos a ver ciertas toxinas. Tenemos toxinas de acción local y toxinas de acción sistémica. Las de acción local van a consistir en enzimas que van a provocar destrucción de tejidos a través de diversos mecanismos como fosfolipasas, fosfodiesterasas y hialuronidasas, entre otras, que mediante su efecto proteolítico van a causar una hinchazón, van a causar ampollas, equimosis y necrosis tisular a nivel de la lesión donde la serpiente ha inoculado su veneno. Las toxinas de acción sistémica, en cambio, van a afectar diferentes tejidos, como son el caso de las neurotoxinas, que como su nombre dice, van a afectar a nivel neuromuscular en la región pre, post y en ambos, presináptica, postsináptica o en ambos, afectando el músculo esquelético. Presinápticas basadas en la fosfolipasa A2, que van a dañar el axón terminal y que van a causar una parálisis incluso no reversible con el antiveneno que se le va a inocular al paciente. En cambio, si es postsináptica, puede todavía revertirse ya que esta afecta al receptor de acetilcolina en la placa terminal muscular, bloqueando su respuesta, lo cual puede ser reversible mediante el suero. Las miotoxinas, en cambio, van a afectar también la fosfodiesterasa 2 al músculo esquelético, donde van a ocasionar una rhabdomiólisis que puede ocurrir por daño enzimático del tejido adyacente a la herida de la mordedura o por acciones de miotoxinas del veneno sistémico en el músculo esquelético propiamente. Las toxinas de hemostasis sistémicas van a ser toxinas de veneno de serpiente comunes que van a representar una amplia gama de diferentes tipos moleculares, mecanismos y objetivos, y que van a interferir en la coagulación de la sangre, ocasionando un aumento de la tendencia al sangrado con coagulopatías con coagulopatías de consumo y hemorragias resultantes, lo cual también puede revertirse con el tratamiento. Y las cardiotoxinas que van a tener efectos cardiotóxicos, que en tal caso van a ser secundarias a la hemorragia y a la hipovolemia, que con menor frecuencia van a generar hipotensión, y que pueden surgir de la acción directa de componentes del veneno que van a inhibir la enzima convertidora de angiotensina y el péptido natriurético. Entonces, vamos a pasar a explicar las biologías de la serpiente, que va a ser muy importante. Esto para el tratamiento que se le debe dar al paciente. Recordemos que las serpientes van a ser reptiles de forma cintada, con una cabeza aplanada y de tamaño que debemos de tomar muchísima importancia. Es de suma importancia, a su vez, identificar la especie de la serpiente que atacó al paciente para poder aplicar así el suero. De acuerdo a esto, vamos a ver que en el Perú van a haber 4 tipos de familias que van a atacar, o bueno, que van a ser las serpientes que van a ocasionar el ofidismo. Tenemos el accidente botrópico, que va a estar causada por el jergón o cascabel, o también llamado macanche. Tenemos el accidente lachésico, que va a ser ocasionado por la serpiente shushupe. El accidente lapídico, que va a estar ocasionado por la nacanaca. Y el accidente crotálico, que va a estar ocasionado por la verdadera cascabel. Entonces acá tenemos los géneros y las familias. Tenemos a la familia Viperidae, que va a ser la más común a nivel mundial que va a ocasionar los casos. Entonces tenemos acá al Botrox, al Portidium, al Crotalus y al Lachesis o Mutamuta o Shushupe. El Lapidae, que va a tener al Micrurus y al Leptomicrurus, que también va a ser conocido como Nakanaka. Y al último tenemos al Hydrophilidae, que van a ser serpientes marinas que nunca se han reportado en Perú, que generalmente se encuentran en zonas del Caribe, con el género Petamis. Entonces, como vemos, acá tenemos también a los géneros según la acción del veneno que estos van a inocular. Por ejemplo, el Botrops, que va a ser el que va a ser más predominante en la selva, van a tener veneno proteolítico, coagulante, nefrotóxico y vasculotóxica. La lachesis va a tener proteolítica, coagulante, vasculotóxica y vagal. El Crotalus, en cambio, va a tener miotóxica, coagulante, neurotóxica, nefrotóxica y vasculotóxica. El Micrurus va a tener neurotóxica propiamente. Este es un cuadro que clasifica las serpientes, dada en la Guía Nacional para el Tratamiento del Ofidismo. Sin embargo... Rodrigo, ahí nos vamos a quedar ya en la clasificación de las serpientes porque no vas a llegar a terminar. Espera, la siguiente clase entonces continuamos. Sí, y la siguiente clase también vamos a aclarar los puntos clave de las mordeduras, porque muchos de ustedes se van a la selva y hasta ahora yo tengo alumnitos como ustedes, bueno, y ahora médicos. Doctora, ¿qué hago con una mordedura de tal, de cual? Entonces, vamos a ir aclarando todos esos puntos importantes para ustedes, ¿ya? Ya, chicos, entonces hasta la siguiente semana nos vemos. Cuídense. Gracias, doctorita. Gracias, doctorita.